Hola y bienvenidos a su programa Jesus Late Night. Estamos una nueva semana con ustedes, llevándoles un programa nuevo cargado de bendiciones de Sean parte todos de... bienvenidos a Jesus Late Night, el podcast que tienes que escuchar. Suscríbete y síguenos. Aquí se hablarán temas de interés, entrevistas, todo con un enfoque cristiano. Esto es Jesus Late Night. Comenzamos. Señor, y como siempre estoy con Rosy. ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, aquí son tardes, no importa en el horario en el que nos estén escuchando. Lo bueno es que está aquí con nosotros. Estamos bien, estoy bien, pastor, gracias a Dios. Nos da mucho gusto que estén escuchándonos y como les recuerdo siempre, quédense hasta el final del tema porque lo preparamos con mucho cariño para todos ustedes. Así es, y bueno, Rosy está saliendo del COVID por tercera vez, por eso no hemos subido programa, pero espero que nos disculpen, nos perdonen allá en casa, pues es una enfermedad que ya Rosy le va a empezar a cobrar renta, ¿no? ya le voy a cobrar renta, ya quiero que salga de mi cuerpo este virus, pero ya estamos cada día mejor, así que no se espanten. Aquí me tendrán por mucho tiempo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Rosy? Nuestro tema de hoy se titula Paz en la ansiedad. Paz en la ansiedad, oye. Sí, y es que ahora creo que la ansiedad es ya parte completa de nuestra sociedad. Ya creo que tantos problemas, tantas situaciones que nos embarcan que ya nadie está exento de sentirse con ese miedo, con esa situación del qué pasará mañana. Sí, Rosy, algunos autores le llaman la epidemia silenciosa de este siglo. Es muy difícil que alguien no haya tenido algún síntoma de ansiedad en su vida últimamente. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos este programa diferenciando qué es el miedo y qué es la ansiedad? Claro que porque sí, se puede confundir, ¿no? Sí, porque a veces tienes miedo, ¿no? Y piensas que es ansiedad. Sí, es que puede sonar parecido, pero como usted dice, tiene sus diferencias unas con otras. Claro. Bueno, el miedo, Rosy, es una respuesta emocional a una amenaza real y concreta. Eso está vinculado a una situación o estímulo específico que se percibe como peligroso. O sea, cuando alguien te saca una navaja y te quiere asaltar, bueno, eso es tener miedo, es válido. Cuando alguien te empuja para saltar de un trampolín, pues también es válido tener miedo, ¿no? Al contrario de la ansiedad, dicen que la ansiedad puede surgir en ausencia de una amenaza inmediata y concreta. O sea, algo que solo está en tu cabeza. Estás formulando en ocasiones algún escenario ilógico, un escenario adelantándote a los hechos, y eso te puede causar una ansiedad y se relaciona con preocupaciones vagas o anticipadas a peligros futuros que a veces no van a llegar a tu vida, ¿no? Sí, pastor. De hecho, bueno, la ansiedad es algo que te hace como cautivo de tus propios pensamientos. Realmente te nubla tu mente y solamente lo que te permite es pensar en cosas negativas, considero, porque te tiene ahí esclavizado pensando en cosas que a veces ni siquiera van a suceder, pero ya lo tienes en tu mente hasta planeando cómo vas a resolverlo y ni siquiera está ocurriendo la situación, o te tiene pensando en pues cosas básicas, cosas hacia el futuro, que realmente sí es algo que te hace temer, pero no existen, no está pasando, no están sucediendo. Entonces, y sobre todo que siempre nos imaginamos un futuro apocalíptico en el cual terminamos mal, ¿no? Sí, en donde nos vemos tan mal que eso es lo que nos hace que estemos pensando en ese tipo de situaciones. Y también pues el tener ansiedad realmente es algo muy feo y muy triste, ¿no? Porque te quita tu paz, te quita esa libertad de poder disfrutar de tu familia, del día que te regala Dios tan maravilloso. Ya estás tan afanado, tan preocupado que ya ni siquiera disfrutas, ya nada más estás pensando tanto en
el tiempo que ya se te está yendo y no has hecho todavía nada. Bueno, eso creemos, ¿no? Y lo que está pasando. Y en lo que está sucediendo, así es. Quisieras controlar todo. Así es, pastor. Fíjate, Rosy, que a veces, por ejemplo, ¿tú has sentido ansiedad? Sí, he pasado. Bueno, pero como cristianos a veces se nos dice que casi está prohibido que tú sientas ansiedad o te sientas mal, porque lo que nos dice el manual es que la vida del cristiano debe de ser casi perfecta, una vida color de rosa, y entonces no tienes derecho a sentirte mal. Y así como cuando hablas con alguien que también es cristiano, es de la iglesia, algún conocido, y le dices, por ejemplo, oye, Rosy, ¿cómo estás? No, súper bien, ¿no? Pues estoy bendecido, cargado, ¿no? De bendiciones. Y tú, no, pues también. Nadie se quiere quedar atrás. Sí. Pero la realidad es que muchas veces eso es mentira. Sufrimos en silencio, como usted lo comentaba. En silencio. Y es triste porque, pues bueno, no sé si tú hayas pasado por algún cuadro que te haya impedido continuar con tu vida. Sí, a mí la ansiedad, aparte de generarme pensamientos que no estaban bajo mi control, pues me quitaba el sueño. Ahorita que estábamos acomodando aquí todo lo de nuestro pequeño estudio, le comentaba al pastor que de tanta preocupación que me generaba la situación, pasaba muchos días sin dormir. Y es que ya cuando yo me disponía a dormir, a cerrar mis ojos, mi mente se quedaba activa. O sea, yo cerraba mis ojos, pero mis pensamientos pasaban uno tras otro. Así que, querida audiencia, si usted está pasando por ansiedad, no crea que no sabemos, que no podemos entender la situación que está viviendo. Claro que la entendemos. Bueno, yo soy un testimonio de eso. Yo he pasado por ansiedad y créame que es algo muy, muy feo, muy cansado. Te mantiene triste, te mantiene fatigado, te mantiene cansado. Bueno, al menos yo, como no dormía por las noches, a mí ya el sueño me vencía en las mañanas, y le platico al pastor que mi bebé estaba pequeñito de meses y yo batallaba con la pesadez de mis ojos del cansancio, y tenía que estar ahí con mi bebé, ¿no? Entonces yo sí la sufrí demasiado con la ansiedad. Sí, y bueno, a veces cuando tú quieres decirle a alguien lo que tú sientes, la gente no te cree, ¿no? Te tiran al loco, así como que, pues es que a lo mejor tu problema lo estás exagerando, o a lo mejor te ven, ¿no? Y dicen, bueno, ¿cómo puedes sufrir ese problema si a lo mejor tu vida se ve perfecta, ¿no? O tienes una vida que muchos quisieran. Sí. Y te empiezan como que a hacer menos tu problema, y te empiezan a minimizar y te tachan de loco. Sí, o también te dicen, es que descansa, trata de dormir, y realmente no saben que es lo que uno está intentando hacer día con día, dormir. Y también, como no nos entienden, nos empiezan a dar opiniones acerca de nuestra enfermedad o de nuestra situación, y es ahí donde nosotros caemos en hacerles caso. Bueno, en mi situación, ya después de que yo empecé a contar a las personas que estaban a mi alrededor de lo que realmente me pasaba, porque como dice el pastor, yo callaba muchísimas cosas porque me daba pena. Ya cuando yo empecé a soltarle la verdad a las personas que estaban conmigo, lo primerito que me dijeron es, pues consíguete pastillas para que puedas dormir. Hay pastillas que te relajan, y ahí va uno, y las llegué a comprar. Honestamente, llegué a comprar el medicamento, y te dan un tiempo de tratamiento y tú piensas que se va a solucionar, y realmente el medicamento deja de hacer efecto porque ya tu cuerpo se empieza a acostumbrar. Se empieza a acostumbrar al medicamento, y caemos en ir a recurrir a un medicamento más fuerte, que al final lo único que hace es dañarnos nuestra salud. Así es, Rosy. Bueno, la palabra de Dios trata este tema. Nos da un pequeño manual de cómo hacerle frente. Yo sé que es muy difícil, así como dice Rosy, es muy difícil que tú que me escuchas en este momento, si sientes ansiedad, escuchando este programa vayas a salir de ese cuadro que te tiene así. Sin embargo, bueno, es algo que debes de trabajar, porque es cuestión de fe. Cuando te falta fe, cuando
tú alimentas más tu carne que tu cuerpo, que tu espíritu, pues bueno, estás propenso a sufrir estos cuadros de ansiedad. Filipenses 4, del 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos está diciendo el apóstol que por nada estemos afanosos. Y si alguien tenía derecho a estar afanado, precisamente era Pablo. Pablo escribe esta carta a los filipenses en una celda en la cual estaba esperando su sentencia, posiblemente de muerte, porque se encontraba Nerón queriendo ganar puntos con el pueblo, y él había encontrado que matando cristianos, pues de esa manera su popularidad subía. Entonces acababa de estar en la cárcel, había naufragado en algunos viajes que había realizado, había sido azotado, había sido golpeado. Y bueno, si alguien tenía derecho a rendirse, a sentirse triste, a sentirse abandonado, era Pablo. Sin embargo, en ninguna parte de la carta a los filipenses puedes leer que él se queje. Entonces, así como Pablo, él entendía esa fórmula para no estar sumido en la ansiedad y en la depresión. Así nosotros hemos preparado unos puntos. Antes de entrar a esos puntos, Rosy nos va a compartir unos versículos y vamos a pasar a unos puntos en los cuales vamos a tratar de dejar unos tips para que puedas ser libre con el poder de nuestro Señor Jesucristo de esos cuadros de ansiedad en los cuales puedes estar viviendo. Sí, pastor. Y también les quiero compartir un versículo, y es en Mateo 6:26. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí nos dice Dios que si nosotros depositamos toda su confianza en Él es el que nos va a ayudar a salir de todos esos problemas, de todas esas tribulaciones por las que estemos pasando, de toda esa ansiedad. Él la va a echar fuera de nuestra vida si nosotros le damos el control a Él, si nosotros dejamos que Él haga su voluntad en nuestra vida. Créanme que toda esa situación por la que pasamos, todo eso va a solucionarse. Y claro que habrá problemas, tendremos dificultades, pero debemos poner nuestra confianza en Dios, porque cuando nosotros pongamos nuestra confianza en Dios, toda esa ansiedad va a ser echada afuera. Entonces nos quedamos que tenemos 5 pasos para vencer la ansiedad. Y bueno, el primero, Rosy, es precisamente acerca de lo que nos acabas de leer. Hay que entregar nuestras preocupaciones a Dios. Y esto es lo último que hacemos. Es lo primero que siempre el ser humano quiere hacer, es resolver en sus fuerzas, en su propia inteligencia, y dejan a Dios a lo último. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo, su contexto, le está escribiendo a los primeros grupos de cristianos que se estaban formando. Ellos tenían muchos motivos para sentir ansiedad. Había muchos problemas, muchas revueltas, peligros de muerte, y Pedro les está diciendo, les está recordando que Él tiene cuidado de vosotros. El Padre nos está cuidando en todo momento. Entonces, cada vez que tú estés cargado, que tú sientas esa ansiedad que llega a tu vida, entrégasela a Él primeramente. Ora y dile: Padre, yo tengo este sentimiento en mi vida, ya no lo quiero más. Ayúdame porque yo no puedo. Reconoce que Él está sobre ese problema. Sí, pastor, nosotros debemos confiarle a Dios todos nuestros problemas y todas esas cosas que nos preocupan, y debemos de tener la certeza de que Él no las va a echar de menos. Él no va a ver esos problemas
de lejos. Él los va a hacer propios y Él es el que nos va a ayudar a salir victoriosos de todas esas situaciones por las que nosotros estemos pasando, y hay que dejar que Él tome el control, porque a nuestras fuerzas realmente las cosas no van a salir como uno desea, pero cuando nos tomamos de la mano de Dios, Él nos va a ayudar a que toda situación sea resuelta siempre con todo su amor y toda su misericordia. Así es. Y Rosy, ¿cuál es el punto número 2? Y el punto número 2 es el versículo Romanos 10:17, y dice: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. En el punto número 2 dice que debemos de fortalecer nuestra fe con la palabra de Dios. Y es que realmente en las Sagradas Escrituras es donde se encuentran todas las promesas y todas las bendiciones que a nosotros también nos pueden alcanzar. Y de qué manera de que nosotros hagamos esas escrituras parte de nuestra vida, esos consejos que vienen ahí, tantas historias, tantos pasajes bíblicos de personas que también han sufrido ansiedad y cómo han podido salir adelante de sus situaciones. Y así es como nosotros vamos a poder entender lo que nos sucede, y que ahí Dios siempre nos va a hablar de una manera tan precisa, tan correcta, que lo único que nosotros tenemos que poner es mucha fe y creer que su palabra es viva, así como Él, y que en su palabra nos va a alimentar y nos va a ayudar para todas las situaciones que tengamos. Sí, Rosy, sobre todo que, bueno, la Biblia es el manual de instrucciones que nos ha dejado Dios para nuestra vida. Entonces hay veces que, ¿cómo quieres entender cuál es la voluntad de Dios para contigo si tú no has ni siquiera empezado a leer algún pasaje bíblico, si no has tenido a bien encontrar en los capítulos de la Biblia dirección, encontrar algún consejo de parte de Dios? Entonces es importantísimo fortalecer nuestra fe por medio de la palabra de Dios. Es el segundo punto. El tercero es la oración. Dice, ya lo habíamos leído arriba, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Claro que el Señor ya sabe lo que te aqueja. Claro que el Señor ya sabe por lo que estás pasando. Sin embargo, necesitas tú confesarlo, entrar en ese lugar secreto, entrar en ese espacio, en esos momentos en los cuales tú estás en comunión con el Padre, para que Él pueda hablar a tu vida. Él te pueda mostrar por qué estás pasando por ese desierto. Él te pueda mostrar qué es lo que te quiere enseñar de esa situación por la cual estás viviendo. Entonces, muchas veces lo último que hacemos es orar, es buscar la voz de Dios, y así pasamos nuestros problemas. Y a veces, Rosy, empezamos a pensar, bueno, es que el Señor no me habla, no me dice, no me quiere sacar, pero pues es que tampoco tú haces nada por buscarlo, ¿no? No tenemos esa comunión con Él. Entonces, ¿de qué manera nos va a hablar si mediante la oración es la manera más íntima de hablar con el Padre? Claro. Y cuando nosotros nos apoyamos en Dios mediante la oración, nosotros vamos a recibir de parte de Él todo su amor, toda su comprensión, y esto nos va a ayudar siempre a que Él nos dé esa sabiduría y ese discernimiento para tomar las decisiones correctas. Así es. ¿Y el punto número 4? El punto número 4 es con el versículo Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El punto número 4 es confiar en el plan perfecto de Dios, porque Él siempre tiene el control. Y así es, porque el plan de Dios es perfecto y requiere que nosotros tengamos muchísima confianza en Él, y que creamos que ese sufrimiento que estemos teniendo en estos momentos va a pasar, porque Él va a hacer toda su misericordia sobre nuestra vida y nos va a fortalecer, nos va a dar fuerzas, nos va a dar todo eso que nosotros necesitemos para poder atacar la ansiedad por la que estemos pasando. Sí, Rosy, y bueno, lo que se le olvida al ser humano a veces es
precisamente que Dios es soberano, ¿no? Que Él tiene un plan perfecto y que Él tiene el control sobre todas las cosas. Todo fue hecho en Él y para Él, ¿no? Entonces debemos de tener un poco de confianza. Si somos sus hijos, pues lo que nos está pasando, seguramente Él tiene el control y nos quiere mostrar algo mejor para nuestras vidas. A veces cuando sentimos que perdemos el control nosotros como seres humanos, es cuando nos llega la ansiedad. Cuando la situación te rebasa, cuando el entorno se empieza a poner feo y tú ya no tienes un plan, esas estrategias que has pensado se te salen de las manos, ¿no? La situación y las estrategias que tú has anticipado en tu mente para hacerle frente a esos problemas no te alcanzan, es cuando la ansiedad te embarga, la ansiedad te empieza a oprimir y olvidamos que Dios es el que tiene el control. Dios siempre es el que nos mantiene en esta vida, porque tenemos un llamado, tenemos un plan de parte de Él para cumplir en esta tierra. Entonces no tenemos que sentir temor. Recordemos el versículo del pasaje bíblico donde Jesús está en la barca. Él entra en la barca con sus discípulos. Ellos tenían la experiencia porque eran pescadores. Sin embargo, en medio del mar, dice la palabra, que ellos perdieron el control, llegó una tormenta y les arrebató el control que ellos tenían, ¿no? Y dice en Mateo 8:26 que Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces Él se levantó y reprendió el viento. Así nos puede llegar a pasar a nosotros en ocasiones cuando ya nos cansamos de jugar a tener el control y decidimos dárselo a Dios. Es ahí cuando pues ya nuestro nivel de ansiedad nos ha rebasado y queremos que el Señor nos responda rápido, cuando no hemos atendido a los puntos que hemos mencionado con anterioridad. Primeramente, entregarle nuestras cargas a Dios, fortalecer nuestra fe con la palabra de Dios y estar en oración. Quieres que en ese momento el Señor te responda. O hay mucha gente que no es cristiana y cuando tienen un problema quieren que van con el hermano, la hermana, con el pastor y quieren que Dios les responda de manera inmediata, como si fuera un genio de la lámpara que está para ellos, para resolver esos problemas que les aquejan. Y no funciona así. Debes de entender que el que tiene el control, el capitán de tu barca, es Cristo. Y tienes que confiar en el plan perfecto. No puedes salirte tantito y decir ahorita no, mañana sí. Tienes que estar en un constante apego a lo que dice la palabra de Dios, en obediencia y buscando su rostro constantemente. Y bueno, a veces necesitamos ayuda para esto. El punto número 5 precisamente habla de esto, buscar apoyo con hermanos. Y hay que ser muy sabios, hay que buscar apoyo con hermanos maduros, porque a veces vamos con el que nos cae bien y terminamos los dos en depresión, ¿no? Los dos en ansiedad. Sí, pues sí, un ciego no puede guiar a otro ciego. Así es, pastor. Debemos también de ser ejemplo de ese gran amor que Dios tiene con nosotros dentro de nuestra iglesia. Y pues que si Dios nos ha dado el favor de tener testimonios, compartirlos, no tener pena, porque todas esas situaciones que hemos pasado, Dios las ha puesto en nuestras vidas por algo. Entonces las podemos compartir con los miembros de nuestra iglesia y que vean la poderosa mano de Dios, cómo ha actuado en tu vida y cómo te ha ayudado y cómo te ha bendecido. Entonces eso es también parte de que tú puedas ayudar a los demás y que ellos se den cuenta de toda la misericordia que Dios tiene con nosotros. Claro que sí, Rosy, y aprovecho a invitar a la gente que vive cerca de Puente Moreno a que precisamente si estás pasando por un cuadro de ansiedad, si estás pasando por preocupaciones, si sientes que ya no puedes más, que ya en tus fuerzas has hecho lo posible, bueno, pues Dios puede hacer lo imposible y te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia. Estamos en Boulevard Los Lagos, número 80, entre Avenida Continental y Paseo Las Palmas, y tenemos unos horarios, Rosy, de
miércoles. Los días de los servicios son los días miércoles a las 8 de la noche, los domingos a las 5 de la tarde y a las 11 de la mañana. Y bueno, si quieres saber más, entra a nuestra página de internet, pdevida.com, donde están todas nuestras redes sociales. Todos los días subimos un capítulo al podcast, a las 7 de la mañana tenemos un episodio nuevo, ahí los puedes encontrar, ahí los puedes escuchar, los puedes también escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Podcast, en cualquier plataforma estamos. También subimos las predicaciones a YouTube y en Facebook. Entonces, no hay pretexto, nos puedes encontrar por todos lados. Y bueno, siguiendo con el tema ya para terminar, ¿qué nos podrías decir, Rosy? ¿Con qué dejarías a la audiencia ya para terminar este programa? Que no hay otra solución para poder salir de nuestra situación de ansiedad por la que estemos pasando que orando, pidiéndole a Dios que Él sea el que tome el control de la situación, teniendo esa intimidad todas las noches con Él, poniendo toda nuestra problemática en sus manos y dejando que Él actúe sobre nuestras vidas, no queriendo hacer las cosas a nuestra fuerza, porque nos vamos a cansar al final de todo ese sufrimiento, queriéndolo hacer bajo nuestras condiciones o con nuestra manera de quererlo resolver. Vamos a terminar agotados y qué mejor que dejar todo en manos de Dios y poner la confianza en Él para que Él obre y Él actúe sobre nuestras vidas. Y realmente te lo digo de todo corazón porque yo te entiendo, yo pasé por la ansiedad y cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo venía de hacer tantas cosas, de tomar tantos medicamentos, de intentar tantas situaciones y nada me sirvió más que orar y entregar mi vida a Dios, y hoy Él es el que me está dando esta restauración y Él es el que me ha estado librando de la ansiedad, porque es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero no estamos solos, Dios está con nosotros siempre. Gracias por acompañarnos en este episodio en el cual abordamos el tema de la ansiedad. Esperamos que encuentres consuelo y guía en la palabra de Dios y les recordamos que estamos aquí para apoyarlos en lo que necesiten. Nosotros estamos en Puente Moreno, nuestra iglesia se llama Pan de Vida y este programa se llama Jesus Late Night. Compártanlo con todos sus amigos, conocidos, con quien usted piense que le puede servir de ayuda. ¿No, Rosy? Sí, pastor. Y gracias por habernos escuchado, gracias por quedarse hasta el final. Deseamos que este tema sea de muchísima bendición para usted y para su familia y que Dios los cuide y que Dios los proteja muchísimo. Así es, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Así es, hasta la próxima. Bendiciones.